Dios. Santo, santo eres Jesús. Bendito sea la gloria del que reina. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Padre, Señor, en este día. Gloria al que vive para siempre. Te damos gracias, Padre, Señor, por esta oportunidad, Señor, de poder estar aquí en este lugar, Señor, y adorar tu nombre. Bendícenos, Padre, Señor, en este día, en esta tarde. Señor Dios mío, que vamos a estudiar tu palabra. Toda la gloria y toda la honra, Señor, será para ti en este momento, Señor. Glorifícate de una manera especial para con nuestras vidas, Señor, por medio, Señor, de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la vida, por nuestra salud. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos provees, Señor, sabiendo que no somos merecedores de nada, Señor. Te damos gracias, Padre, Señor, porque en cada momento, en cada instancia, nos muestra tu gran amor, Señor. Tu misericordia son nuevas cada día, cada mañana, Señor, reconocemos que te necesitamos. Gracias, Señor, Dios eterno de la gloria, porque cada vez que nosotros prendemos, ya sea la televisor para escuchar una prédica, la radio, Señor, o nos encontramos en medio de personas, tú siempre tienes algo que decir. Y te damos gracias, Señor, porque en cada momento, Señor, sabemos y comprendemos cuál es nuestro propósito, Señor, por la cual hemos nacido, Señor. Te damos gracias, Señor, porque de esto se trata, Señor. Se trata, Señor Dios mío, de que tú nos has escogido, nos has elegido para unos tiempos como este, Señor. Por la iglesia amada, Señor Dios mío, que no cesa de orar. Por la iglesia, Señor, que constantemente, Señor, en medio de la candela del fuego del enemigo, de los ataques, Señor, ahí tú estás, Señor, respaldándonos, dándonos nueva fuerza, Padre, Señor, para seguir firme en medio de tantas acechanzas del enemigo. Señor, porque tú nos das a nosotros las herramientas, Padre, Señor, y la armadura, como está establecido en tu palabra, para pararnos firme, Padre, Señor, ante esos dardos que el enemigo constantemente lanza en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre. Señor, preserva nuestro corazón, Señor, porque de él mana la vida, para que no se dañe, Padre, Señor, ante un mundo, Padre, Señor, que constantemente te da la espalda. Señor, ayúdanos a mantenernos, Padre, Señor, limpio en toda la manera de sentir, Padre, Señor, en nuestra manera de ser, en la manera en que nosotros nos conducimos, Padre, para que nosotros podamos seguir siendo esa luz, Señor Dios mío, en medio de la tiniebla, Señor. Y que nuestra sal, Señor Dios mío, no se convierta y se haga insípida, para que no sea, Padre, Señor, pisoteada por los hombres. Que tu luz, Padre, Señor, siga resplandeciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que todo lo que salga, Padre, Señor, de nuestra boca sea para edificar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en este momento intercedemos por todas esas personas, los hermanos de la fe mayormente, que están en una batalla constante, Señor, que se encuentran tal vez, Padre, Señor, en un momento decisivo de su vida, que tal vez están a punto de tirar la toalla, Señor, de rendirse en el camino, Señor. Envía una palabra confortadora, una palabra de fe, una palabra, Señor Dios mío, de esperanza a esas vidas, Padre, Señor, a esos hermanos que tal vez, Padre, Señor, ya no encuentran razón por la cual seguir peleando. Señor Dios mío, sigue, Padre, Señor, trabajando, aleluya, con tu pueblo, Padre mío. Tu Hijo amado Jesucristo, que intercede a tu diestra, Señor, constantemente con nosotros, Señor, y para nosotros, Señor, que eso nunca cese en el nombre de Jesús. Tu palabra establece, Señor Dios mío, que tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que el Espíritu Santo siga redarguyéndonos en todo momento, Padre mío, para que no se nos olvide, Padre Señor, a quien nosotros servimos. Que no podemos, Padre Señor, estar sirviendo al Dios de vida y a la misma vez, Padre,
cumpliendo con los placeres de la vida y del mundo y de la carne, y así complaciendo al diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros somos, Padre, Señor, lumbrera. Somos un pueblo, Señor Dios mío, que hemos sido rescatados del infierno, Padre, Señor. Hemos sido, Padre, Señor, un pueblo, Padre, que tú has pagado un precio inmenso en la cruz del Calvario, enviando a tu Hijo amado, Señor, para que cumpla con todos los requisitos de ser ese ofertorio, Señor Dios mío, sin mancha y sin arruga. Te doy gracias, Señor Dios mío, porque cuando aún yo no te conocía, ya tú habías puesto tu dedo sobre mi cabeza, tu dedo sobre mi vida, Señor, al igual que cada uno de los hermanos que estamos aquí, y a todos aquellos que tal vez estén mirando, aleluya, a través de esta transmisión, Señor, que puedan comprender, Padre mío, que tú has tenido un plan desde el principio, que tal vez, Padre Señor, no se hizo notorio, Padre Señor, en nuestra manera de vivir, Padre, pero ya tú tenías un plan, Padre, orquestado, un plan, Padre Señor, que estaba en movimiento hasta el fin del cumplimiento. Gracias, Señor Jesús de Nazaret, porque en su debido tiempo, Señor Dios mío, enviaste a tu Hijo, Señor, para que diera su vida por toda la humanidad. Por eso, Señor Dios mío, estamos agradecidos que aunque no somos ricos, Padre, pero te tenemos a ti, Señor. Aunque no tenemos, Padre, tal vez, aleluya, un estándar, Padre, Señor, de reconocimiento, pero sabemos que en el cielo, Señor Dios mío, tú conoces nuestro nombre para la gloria y honra de tu divino Padre, Señor, Hijo amado. Aleluya, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú nos das la vida que necesitamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque con tu misericordia nos recuerda constantemente, Señor. Aleluya, que todo lo que hacemos no es para vanagloria, no es para, Señor Dios mío, enorgullecernos, sino para darte la gloria, porque solo a ti te pertenece, Señor. Gracias, Señor Dios mío, por tu palabra de vida. Aleluya, que cuando más nos hace falta, que cuando más, aleluya, vacío nos sentimos, tu palabra nos habla, tu palabra nos llena, tu presencia, Señor Dios eterno de la gloria, hace una diferencia en la vida de aquellos que te buscamos, Señor. Como dice tu palabra, Señor Dios mío, que los que te buscan te hallarán, Padre, en el nombre de Jesús. Y aquí hay un pueblo, Señor, colectivamente, que cuando nos unimos, Padre, Señor, buscamos, Padre, moverte en el trono. Buscamos que tú entres en acción para tu pueblo y para tu gente. Buscamos que tú estreches tu mano, Señor, para que tú puedas obrar de una manera especial como solo tú lo sabes hacer. Aleluya, cuando intercedemos y invocamos tu nombre, Señor, lo hacemos sabiendo, Padre, Señor, que solo tú escucharás. Aleluya, un pueblo que se sabe humillar delante de tu presencia, como está establecido en tu palabra, que solo, Señor Dios mío, tú escuchas a un corazón contristo y humillado, Señor Dios mío, de la cual tú nunca desprecias. Te doy gracias, Señor, porque en medio de la adversidad, en medio, Señor, de las pruebas, en medio de tanta turbulencia, en medio de tal vez de tanta confusión, ahí tú envías al Espíritu Divino, ahí tú envías, Señor, al Espíritu de verdad, aleluya, que nos ayudará a encaminarnos y a caminar firme por medio de esta vida, Señor. Tú no nos dejarás tropezar, porque el hombre, aunque caiga postrado, aleluya, tú levantarás su mano. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toda la gloria, aleluya, es para ti, Señor. Te doy gracias, Padre, Señor, en esta hora, porque yo sé que tú escuchas, Señor, la plegaria de tu pueblo, Señor. Padre, Señor, estamos en unos tiempos difíciles, Padre, Señor, y yo sé que tú sabes y comprendes las batallas constantes que tenemos, aleluya, en el nombre de Jesús. Tratando, Señor Dios mío, de compartir el evangelio no es fácil. Tratando de vivir esta vida, aleluya, cristiana, no es fácil, Señor. Tratando de complacerte no es fácil, pero se puede, Señor, cuando nos disponemos. Se puede, Señor, cuando nos humillamos.
Se puede, Señor, cuando te ponemos, aleluya, como centro de la vida, como centro, Señor Dios mío, y el propósito de nuestro ser. Padre, Señor, alúmbranos, ilumina nuestra mente, aleluya, para que podamos con sabiduría caminar, Padre, Señor, en esta vida, aleluya, con dignidad, Padre, Señor, con honra, aleluya, y con respeto hacia tu presencia, hacia tu nombre, hacia tu reino, Señor Dios mío, aleluya, la cual nosotros cargamos dentro, porque tú estás dentro y habita dentro de nosotros, Señor. Nosotros somos, Padre, Señor, la manifestación gloriosa de Cristo Jesús aquí en la tierra, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo esa pancarta, Señor, aleluya, para las naciones, para la comunidad, para el inconverso, para aquellas personas que no creen, Padre, Señor. Que nosotros podamos seguir alumbrando, Señor, el camino a los que andan, aleluya, en tinieblas, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra, Padre. Sé tú glorificado en esta hora, Señor. Sé tú glorificado en este tiempo. Sé tú maravillado, Señor Dios mío, aleluya, por todo el pueblo, Señor, que se une, aleluya, a invocar tu nombre, a una sola voz, Padre, Señor, a estremecer los cielos, Señor, con nuestras oraciones, aleluya, oraciones para cada uno de nosotros, Señor, para que juntos podamos, Señor, levantar nuestra fe, aleluya, nuestras manos, aleluya, para que podamos fortalecernos, aleluya, en el amor, Padre, Señor, en eso que tú dejaste, aleluya, a tu iglesia, para que esto sea lo que nos distinga de los demás, aleluya, que el amor verdadero, Señor Dios mío, permanezca en aquellos que realmente te buscan, Padre, porque una cosa tú demandas, Señor, y esa es, Padre, que nos mantengamos unánimes, que nos mantengamos, Padre, Señor, amándonos los unos a los otros, que nos mantengamos, Padre, orando los unos por los otros, intercediendo, Padre, Señor, por la familia de la fe, Señor. Esa es tu voluntad y ese es el propósito por la cual tú nos has llamado, Señor. Te bendigo, Señor Dios mío, en este día y para siempre. Agradecido estamos, Señor, de todo lo que tú haces para con nosotros. Bendice nuestra familia, nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue bendiciendo y ensanchando territorio aún para con sus vidas. Señor Dios mío, te presento también a los deambulantes, Señor, a los que están en la drogadicción, Padre, a los que están presos y encarcelados, Señor, a los que están también en los centros de rehabilitación, Padre, que tú puedas también tocar sus corazones, a que tu presencia, Señor, no se limite, Padre, Señor, aleluya, sino que pueda llegar a esos lugares, que tú sigas mandando obreros, Padre, Señor, para que tu palabra sea anunciada, aleluya, en estos lugares, en los hospitales, en los puntos de droga, en las comunidades, Padre, Señor, aleluya, donde quiera, Señor, en diferentes países, Señor, donde tal vez tu palabra, aleluya, es reprimida, tal vez, Señor Dios mío, donde haya gente rebelde, Señor, envía obreros, envía guerreros, envía gente, Señor Dios mío, a esos lugares, Señor. Bendice a los misioneros, Señor, aleluya, que dejan atrás su familia, trabajos y hogares para servir en tu reino, Señor. Suple sus necesidades en el nombre poderoso de Jesucristo. A esos evangelistas, Señor, que también dedican su tiempo para llevar tu palabra, para sembrar esa semilla, Señor, para que tu reino siga creciendo, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus matrimonios, bendice su familia, Señor. Suple sus necesidades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Envía ángeles guardianes, Padre, para que los acompañe donde quiera
que ellos vayan, Padre. Aleluya, te adoramos en este día. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, glorifícate, Señor, en estos tiempos, en cada iglesia local. Aleluya, con cada pastor, con cada ministro, Señor, que yo sé que para ellos la tarea no es fácil, Señor. Tienen mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Dale fortaleza, Señor. Aleluya, dale ánimo, Señor, que el Espíritu los pueda fortalecer y les pueda recordar cuál es la misión. Que no quiten, aleluya, su mirada, aleluya, de Jesucristo, que es nuestro soberano, que es nuestra vocación, es el blanco, Señor, en la cual nosotros tenemos, aleluya, que mirar. Glorifícate, Señor, en todo lo que hacemos alrededor del mundo, Señor, porque esa es tu voluntad, Padre, Señor. Pido también por todos los gobiernos, Padre, Señor, establecidos a nivel mundial, Padre, Señor. Señor, tú has visto desde el cielo la corrupción, la injusticia, todo lo que ocurre, Padre, Señor, en estos países, las matanzas, Señor, aleluya, el derramamiento de sangre, Padre, Señor, aleluya. Yo sé que tú no estás ajeno a nada de esto, Señor, pero te pido, Señor Dios mío, aleluya, que tomes, Padre, Señor, aleluya, con tu mano poderosa, que tomes el control, Padre, Señor, intercede, interviene, Padre, Señor, te pedimos, Padre, Señor. Hay muchas familias adoloridas, heridas, Señor, destruidas, aleluya, por el narcotráfico, por la malicia, por la injusticia, por la corrupción, Padre. Dice tu palabra que esto también es voluntad, que oremos por todos los que están en eminencia, por todos los que están en autoridad, por todos los que presiden, Señor, en algún lugar. Glorifícate de una manera especial. Haz, aleluya, tu obra, aleluya, en estos tiempos como tiene que ser, Padre. Levanta, Señor, al caído. Llama, Señor, al descarriado. Regresemos todos delante de tu trono, Señor, porque el tiempo se acaba, Señor. El tiempo está cerca, Padre, Señor. Todas las señales, Padre, Señor, apuntan, Señor, que ese tiempo deseado, Señor, está cerca. La iglesia pronto, Señor, será convocada al cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a estar preparados, que nuestro aceite, nuestra lámpara tenga aceite, aleluya, que no nos falte, Señor Dios mío, de ese fuego, que no nos falte, Señor, aleluya, bajo ningún momento, Señor, la pasión y ese primer amor, aleluya, que tú tanto, Señor, necesitas y manda que la iglesia tenga. Ayúdanos a enfocarnos, ayúdanos, Padre, Señor, a mantenernos firmes, ayúdanos, Señor Dios mío, a levantarnos cuando tropecemos. Ayúdanos, Señor, a no mirar el hombre, porque solo tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú te sientas en el trono de la gracia. Ayúdanos, Padre, Señor, a mirarte con ojos, aleluya, con mucha claridad. Ayúdanos, Señor, a venir ante tu trono, Señor, aleluya, sabiendo que tú todo lo puedes, aleluya, que en ti está toda la solución. Aleluya, ayúdanos, Señor Dios mío, a no depender de nosotros mismos, porque no somos autosuficientes. Ayúdanos, Señor, aleluya, a confiar en ti plenamente y a saber que solo en ti está la salida. Tú nos guardas, aleluya, nuestra entrada y nuestra salida, nuestro acostar y nuestro levantar, Señor. En ti confiamos y en ti dependemos hoy, mañana y siempre. Gloria al que vive para siempre. Bendito sea la gloria del Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gracias, Jesús. Damos gracias al Señor. Bendito Dios. Santo, santo eres Dios. Gloria, gloria a Dios. Bien, mis amados. Santo eres Jesús. Gloria a Dios. La oración es importante, mi amado. Si me dejan, me voy de largo. Santo eres Jesús. Bien. Amén. Gloria a Dios. Este es nuestro primer estudio que vamos a dar. Lo que vamos a hacer es que lo que yo quiero comenzar es una serie
amén, que la vamos a titular Conociendo el propósito de Dios, amén. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a establecer como el fundamento. Esto va a ser, lo que vamos a hablar es como el hincapié de todo lo que vamos a estar hablando luego de aquí en adelante. No sé cuántas semanas lo vamos a hacer, pero porque hay tela para cortar con esto del tema, amén. Pero, amén, pues vamos a tratar de descubrir cuál es ese propósito. Y con esto el fin es que usted y yo podamos entender para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, porque yo creo que eso es una de las cosas que en ocasiones pues las personas a veces chocan con la idea de que para qué están aquí, cuál es el propósito. Amén. Aparte de que están simplemente por el mero existir, pues está la pregunta, ¿cuál es mi función en el reino de Dios? No necesariamente en la iglesia, en una iglesia local, sino en el reino de Dios, ¿cuál es mi función? Y de eso y mucho más vamos a hablar concerniente al tema, conociendo el propósito de Dios. Para los que nos están viendo a través de la red social, le encarezco también que compartan con nosotros para que puedan formar parte de esta gran serie. Amén. Vamos así entonces a buscar en nuestra Biblia el Evangelio según San Juan, capítulo 15. El Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y vamos a considerar los primeros 5 versos. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a considerar los primeros 5 versos para nosotros desarrollar el tema, conociendo el propósito de Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Lee la Sagrada Escritura, la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gloria a Dios. Que el Señor, ¿verdad?, nos hable en el estudio de hoy. Como dije, conociendo el propósito de Dios es un poco complejo. Porque note que no se trata de tu propósito, ni el mío. Se trata de conociendo el propósito de Dios, que es lo que usted y yo conocemos sobre lo que Dios desea para nosotros, que es importante. Y eso en ocasiones no es tan fácil. No es fácil. Porque si Dios nos deja a nosotros la libre elección, y de hecho somos agentes libres, tenemos ese libre albedrío, podríamos hasta cierto punto decir que somos independientes. Porque cuando se trata de acercarnos a Dios, nota que no hay un mecanismo o no hay algo que nos obliga. El amor no es esforzado. Yo siempre he dicho que el amor que es a la fuerza no es amor. Eso es más bien manipulación o control. Y una de las cosas o el primer don o regalo de parte de Dios fue eso, el libre albedrío.
La libertad de usted y yo decidir si le vamos a buscar o no, si le vamos a amar o lo vamos a rechazar o odiar o repudiar. Aunque usted no lo crea, ahí la gente tiene la, ¿verdad?, la osadía de odiar a un Dios que no han visto, no han conocido, no se les ha manifestado. De hecho, ahí es que tú puedes cachar a la gente. Y esto, obviamente, de la película God's Not Dead, Dios no está muerto, que tenía un punto bien bueno en la película. ¿Cómo tú puedes odiar a alguien que tú no crees en esa persona? So, ahí tú puedes cachar y tumbar el argumento de una persona que dice que no cree en Dios. Y cuando tú vas al meollo del asunto y la razón por la cual odia, no, porque pedí esto y nunca se me cedió. Entonces ya sabemos que es cuestión de que la persona no entendía o no entiende los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios en ocasiones no son tan claros, porque en ocasiones tal vez nuestro propósito es uno, pero Dios tiene otra cosa. Y el estudio y el desarrollo es conociendo ese propósito. ¿Para qué? Para que cuando usted y yo lo conozcamos, no a perfección, pero que lo vayamos descubriéndonos a medida que nosotros mismos vamos cursando en la vida, siéndole fiel a Dios, buscándolo a Él como Él exige, pues que usted y yo entendamos, ok, entiendo ahora que hay cosas que Dios va a hacer en mi vida que tal vez para mí yo no lo voy a entender, pero como es propósito de Él y como Él ve más allá, es decir, ya Dios visitó mañana, tú y yo no, y no sabemos si lo vamos a ver. No hay una garantía. Nosotros por fe pensamos que vamos a levantar mañana, pero ya Dios ya visitó el mañana. Y por eso nada más es que este estudio va a ser útil para ayudarnos a entender cuál es ese propósito de Él. Y por qué Dios en ocasiones opera de la manera que opera. ¿Por qué no interviene cuando necesitamos que interviene? ¿Por qué posiblemente la pregunta que es como un enigma? ¿Por qué si Dios es bueno y es un Dios lleno de amor, no detiene el mal? Nuevamente, las personas que hacen esa pregunta carecen del conocimiento de entender el propósito de Dios. Y parte de eso tiene que ver porque si Dios interviniera en todo lo que hace, entonces usted y yo no aprenderíamos. Es decir, si todo el tiempo Dios viene a nuestro rescate, ¿cómo podríamos realmente aprender? ¿Cuál sería la lección que aprendiéramos? Nosotros si en un tropezón o en una mala decisión, un desvío, no hay consecuencia que nos ayude a comprender que mira, con la voluntad de Dios, con lo que Dios desea para tu vida, hay que cumplirla, si no, estas son las consecuencias. Entonces, es importante nosotros poder entender eso. Ahora, ¿qué es propósito? ¿Qué usted entiende por propósito? ¿Qué es propósito para usted? ¿Qué tú entiendes de propósito? Ok. ¿Alguien más? Propósito. Mira, bíblicamente hay 3 palabras que definen lo que es propósito. Una de ellas, y estas son todas al hebreo. La primera de ellas se llama kavana. Y esta palabra es especialmente relevante en cuanto al contexto religioso, filosófico judío, donde se refiere a intención o una dirección o un propósito detrás de un acto o una acción. Es decir, esta palabra kavana en cuanto a propósito se refiere a la intención detrás de una acción de algo que usted y yo hacemos. Cuando usted hace algo, hay una intención detrás de eso. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito de la cual nosotros actuamos de una manera o hacemos algo? Esa es la definición de propósito, kavana. Pero entonces está tachlit.
esta palabra se refiere a un objetivo, un propósito o un límite final. De ese es el que vamos a estar más enfocados. Porque este se refiere más a cuál es tu enfoque, cuál es el fin de lo que tú y yo hacemos. Es decir, si tú cursas en algún estudio o alguna materia, pues tú estás enfocado en algo. ¿Cuál es el fin de tu estudiar? Porque no voy a creer que simplemente para decorar la pared con un diploma. Hay un fin, hay un propósito. Entonces está el otro término, el término yeter. Esta palabra se refiere a la intención o el propósito o a la determinación de algo. Es decir, algo te influencia a hacer algo. Este término yeter está casi relacionado o vinculado con lo que es la resiliencia. Resiliencia es la capacidad de tú poder sobrellevar los problemas porque ya tú los pasaste. Ya tú tienes una experiencia y eso no te va a tumbar. La primera vez tal vez te tumbó porque había una inexperiencia. Pero ahora tú te haces resiliente a eso y cuando te vuelva a surgir el problema, ya tú pasas la prueba porque ya tú tienes la experiencia de eso. Yeter en este término es el que habla del propósito de aquello que te impulsa, de aquello que te motiva, de aquello. O sea, por ejemplo, nosotros estamos aquí, ¿por quién? Por Cristo. Eso es un enfoque, eso es una razón de ser, eso es un propósito. ¿Okay? Tengan eso en mente, porque a través de esta serie vamos a concentrarnos más bien en las últimas dos, Tachlit y Yeter, porque eso es lo que realmente estamos nosotros concentrados. Estamos buscando conocer el propósito de Dios y cómo eso puede ayudarnos a impulsarnos a ser mejores hombres y mujeres en las cosas de Dios, a cómo eso puede ayudarnos a ser más resilientes en cuanto a cómo Dios opera. Es decir, si las cosas no te salen como tú esperabas y Dios te tira una curva, pues tú te quedas tranquilo. Dios causa en ti una paz, una serenidad, para tú poder decir, ¿sabes qué? Tal vez Dios me está previniendo de algo. Dios lanzó una curva porque ha provisto o ha visto, ha anticipado un ataque de parte del enemigo y él está buscando que yo de alguna forma, ¿verdad?, trate de evadir eso. Así por el estilo. Cuando hablamos de propósito y en cuanto a la lección que nosotros leímos, estamos buscando conocer qué es lo que implica buscar el propósito o conocer el propósito de Dios. Y hay por lo menos tres cosas que quiero compartir con ustedes. Número uno, una de las cosas que implica conocer el propósito de Dios es relación. La relación que usted y yo tengamos con Dios. Cuando vemos ahí en el verso 4 del capítulo 15 de Juan, que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Esto habla de una relación. Usted y yo no podemos conocer el verdadero propósito de Dios si no hay una relación. Para poder conocer un poco su mente, que también tiene que ver con propósito, intención, recuerden lo que hablamos, intención, dirección, tiene que haber una relación, tiene que haber un vínculo. Aquí está hablando de una permanencia, permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí hay una implicación de que si permanecemos en él, él va a permanecer en nosotros. Esto es algo que, ¿verdad?, que es un sentido figurado, una forma, un lenguaje figurado que se utiliza muy a menudo, la relación, ese intercambio que hay, amén. Pero lo que el Señor está queriendo decir, para tú conocer mi propósito, tú tienes que tener una relación conmigo. No es suficiente, y creo que esto lo estaba hablando Dani en el estudio, no es suficiente con venir a la iglesia, no es suficiente con hacer lo mínimo y lo básico. El ser cristiano hoy en día me parece que
es como nosotros ponernos las medias y los zapatos, que esto es como algo de costumbre, ¿ve? Pero no, esto es un estilo de vida, esto se tiene que manifestar, se tiene que ver en la forma en que nos conducimos, en cómo nos portamos ante los ojos de las personas que nos ven. Su relación, cuando se trata de descubrir y conocer el propósito de Dios. Número 2, conociendo el propósito de Dios, tiene que también ver con productividad. Por ejemplo, cuando vemos ahí que dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieres en mí. Tiene que haber productividad. Y eso es esencial porque nuevamente eso implica relación. No puede haber productividad si no hay una relación. Y lo tercero es conexión, que puede parecer lo mismo, pero aquí estamos hablando de una firmeza de mantenernos conectados. Estas bombillas están diseñadas para alumbrar, pero no servirían de nada si no están conectadas a la base que le da la habilidad de encender, y esas bases no servirían de nada si no hay un cable de corriente que están conectados. La conexión, el propósito de estar conectado tiene que ser a lo último porque usted está buscando el beneficio de ser productivo y de tener una relación. Es imposible dar frutos si no se permanece, pero es inevitable el fruto cuando se permanece. Voy a repetirlo, no se puede dar fruto si no se permanece, pero el fruto es inevitable cuando tú permaneces. Es decir, el que permanece va a dar fruto, sí o sí, ya sea 30, ya sea 60, ya sea 100. La idea es que para conocer el propósito de Dios, tenemos que buscar esa relación, esa productividad y esa conexión. Pregunta. Ninguna. Ahora, ¿qué nos conecta al propósito de Dios? ¿Qué es lo que nos conecta al propósito de Dios? Y esto a través de la serie vamos a hablar de varias cosas. Muchas cosas nos conectan a lo que es el propósito de Dios, pero hoy vamos a hablar de cosas que esto se va a también desarrollar a medida que nosotros hablemos de los otros estudios. ¿Qué es lo que nos conecta a nosotros al propósito de Dios? Número 1, creer. Creer nos conecta al propósito de Dios. O sea, esa fe inquebrantable, esa fe sin duda. Aunque usted no lo crea, eso es un oxímoron porque tener una fe pero con duda es contradictorio. Sin embargo, esto es lo que vemos cuando vemos en Marcos 9:23, que el Señor le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Bueno, decídete, o cree o no cree. Pero el Señor le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea, conectándonos y conociendo el propósito de Dios, fundamentalmente tiene que estar conectado con creer, nuestra capacidad de creer, aunque no lo vemos, aunque no lo escuchamos, aunque no obra como nosotros queremos que Él obre. Pero creer es esencial. Recuerden que los discípulos tenían un gran problema con eso. Tenían un problema creyendo, tenían un problema aún viendo, aún ellos percibiendo, tenían un problema con creer. La fe de ellos no estaba todavía cimentada. Muchos de ellos estaban siendo adiestrados. Constantemente el Señor los llevaba por una serie de pruebas para estimular su fe. Una de ellas, que es la más notoria en la Biblia, es cuando Él los deja solos. Él se va al monte y cuando desciende ve el escándalo porque traían a una persona para que fuera sanada o libertada y ellos no podían.
Y la respuesta de Jesús en forma de, ¿verdad?, de enojo era, los llamó generación de víboras, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y, o sea, la problemática detrás de la fe que ellos portaban tenía mucho que ver con que el Señor tenía que estar presente en todo tiempo para que ellos se sintieran respaldados. Esto fue lo que también pudimos observar en Tomás, llamado el Dídimo, o sea, el gemelo, que digo rápidamente, no voy a creer a menos que no lo toque. Y así mismito, una semana después, el Señor se le presenta a ellos estando en el lugar donde estaban, pero va directamente a donde Él, porque era el que estaba dudando, el que le faltó fe, el que con tanta enseñanza, con tanta teología que recibió, porque los discípulos fueron los que más, la teología más pura la recibieron ellos. Y él fue y Jesús se le acercó y le dijo, toma, toca, palpa, no soy un fantasma. Y cuando él finalmente se dio de cuenta que era real, que caiga al suelo dando gloria, Jesús le dice, tú has creído porque has visto, pero bienaventurados los que creen sin haber visto. Conocer el propósito de Dios tiene mucho que ver con creer y nuestra fe para con Dios. Esto también es difícil, no se crea que yo lo estoy enseñando y que yo lo he masterizado. Esto requiere de verdad creer. Y para poder estimularnos en esta fe, en ocasiones Dios nos va a pasar por procesos para ver si nosotros, claro, no con el fin de vernos sufrir, pero querer estimular esa fe es importante. Conociendo el propósito de Dios tiene mucho que ver con cuál es tu fe, cómo está tu fe fundamentada y tu creencia en la palabra de Dios, en las promesas que ha declarado para con nuestra vida. Número 2, conectándonos al propósito de Dios tiene mucho que ver con el enfoque en el reino, en el enfoque en el reino. Colosenses 3, del 1 al 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Conociendo el propósito de Dios, aquí lo que nos está diciendo es que nuestro enfoque, nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba. Y con esto no significa que vamos a estar caminando con la cabeza mirando hacia arriba. Esto lo habla en el sentido espiritual. Es decir, nosotros no podemos andar como si Dios no existiera. Y como que si nosotros estamos aquí sin ningún destino, ningún propósito, o como que estamos aquí ociosos. Hay un reino establecido y aunque Dios, ¿verdad?, por su espíritu habita en nosotros, nosotros tenemos que enfocarnos en ese reino. Ese reino no se va a llenar así porque sí. El Señor nos está encargando a nosotros la misión de salir y compartir el evangelio para que en ese reino se vea el fruto de lo que nosotros hicimos como iglesia. O sea, imagínese usted, y yo sé que no va a ser así, pero imagínese usted, vamos, ¿verdad? Un ejemplo, pero imagínese usted que el Señor haya esperado millones de personas, que la iglesia haya alcanzado, ¿verdad?, las masas, y que solamente se hayan llegado como 2,000 personas. Dice, pero ¿qué pasó aquí? O sea, no, bueno, o sea, y entonces se va a notar la ociosidad, se va a notar la indiferencia, la frialdad de gente que se les encargó de comunicar el mensaje del reino, de comunicar, mira, hay un reino establecido, está diseñado para ti, Dios quiere que tú estés y participe en él. Pero imagínese usted si nosotros no nos enfocáramos en el reino. Entiendo yo que sí hay establecido que no todos van a llegar a ese reino, pero que no sea porque no compartimos el evangelio, sino que de que por su voluntad propia cada cual decidió rechazarlo, pero no porque nosotros nos negamos a enfocarnos a compartir ese reino.
parte del propósito de conocer el propósito de Dios es que nos enfoquemos en eso. Sí tenemos que trabajar, sí tenemos una familia que mantener, sí tenemos incluso acá cosas que hacer en la tierra, en la iglesia, pero nunca perdiendo de vista y el enfoque que hay un reino en la cual nosotros tenemos que concentrarnos. Como estaban diciendo el día de la inauguración, si no comenzamos, si no lo podemos hacer aquí, no lo vamos a poder hacer en el cielo, porque en el cielo es constante adoración. Incluso en el cielo hay como una alusión a que tal vez ni dormir sea necesario, porque allí no habrá noche. Y casi siempre la noche pues es sinónimo a dormir, a descanso. Yo no sé si eso implica que no se va a dormir. Pero si eso fuera así, no tendríamos que dudar de eso, porque no tendríamos un cuerpo que se agota o que se cansa, sino que vamos a ser, ¿entiendes? Vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que no se sujeta al tiempo, al reloj, que no se sujeta a cuando nos está indicando, mira, estás cansado, estás agotado, date un nap. Imagínense usted, si no lo podemos hacer aquí, no vamos a poder realmente cumplir con el propósito de Dios en el cielo. Tercero, conociendo el propósito de Dios tiene mucho que ver con trabajar en la obra. No importa en lo que sea, pero trabajar en la obra. 1 Corintios capítulo 9, 16 y 17 dice, sin embargo, esto es Pablo hablando, sin embargo, cuando predico el evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. A mí me encanta porque Pablo está entendiendo cuál es su misión. Él pensaba al principio que su misión era perseguir a la iglesia, porque según su creencia y su conocimiento, la iglesia no era nada más y nada menos que un grupo de personas que estaban desobedeciendo a Dios, su palabra. Pero trabajar en la obra implica que tú estás conociendo cuál es ese propósito de parte de Dios, lo cual es importante, porque nosotros pues al trabajar en la obra de Dios, no importando cuál sea esa función, nosotros estamos diciéndole al Señor, he descubierto qué es lo que tú quieres para conmigo. Trabajar en la obra es esencial. Esto comienza desde lo más simple en la iglesia local, que es lo que he dado ese estudio de los 3 diferentes llamados, que es el llamado general que todos recibimos, que es el llamado a la salvación, el llamado especial, que es el que en la cual funcionamos en la iglesia local, y está el llamado específico. Ese es un ministerio ya. Cualquiera que sea la área, y de hecho vamos a cursar por las 3, trabajando en la obra y en el llamado, va a ser esencial para conocer el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios, nuevamente, la gente han creído que el propósito de Dios en cuanto a un ministerio, lo voy a poner como ejemplo, que es enriquecerse. Vinculan o conectan de alguna manera que conociendo el propósito de Dios es que si el ministerio explota, ahí descubrí el propósito de Dios. Y en ocasiones todo lo contrario, todo lo contrario. A veces eso es parte de una prueba que a veces el Señor permite para ver cómo está el corazón de la persona. Porque en ocasiones, y esto lo he escuchado en numerosas veces, incluso escuché un estudio no hace mucho que realmente daba el clavo con lo que quiero conversar, y es que en ocasiones, mi amado, nuestras intenciones o nuestro corazón está inclinado en lo que hoy está moviéndose,
el reconocimiento, los seguidores, esto de la nueva era digital. Y hay personas que no se sienten realizadas si no ven que alguien les da like o si no hay muchos views, si no crean algo que pueda llamarle la atención o apetecerle a la gente. Y por eso es que en ocasiones, si no tenemos cuidado, ¿verdad? Pues nos podríamos desviar del verdadero propósito. Trabajar en la obra de Dios es esencial también. Número 4, conectándonos con el propósito de Dios y conociéndolo es estar de acuerdo. ¿A qué me refiero? En Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Conociendo el propósito de Dios implica que en ocasiones tú conozcas el poder del acuerdo, el poder de la oración que se hace en conjunto. Porque eso también es parte, recuerda que es lo que estaba en la hora de la intercesión, la importancia de orar unánimes, de que juntos se ore, que hay un acuerdo, porque aquí está establecido donde 2 se pusieran de acuerdo sobre alguna cosa, amén, Dios que está en los cielos, pues lo concederá. Eso es importante, mi amado, porque conociendo el propósito de Dios, en ocasiones el Señor lo que busca es eso, la unidad también. Si el Señor hubiese querido que la oración más efectiva fuera individual, que hasta cierto punto lo es. Tú y yo somos encomendados darnos un tiempo a solas, pero eso es muy diferente. En ocasiones Dios lo que está buscando en un tiempo a solas es buscar bendecirnos para que lo que nosotros hagamos en secreto se pueda manifestar en lo público. Pero cuando se trata del poder del acuerdo, de la intercesión de 2 o más, es que haya una unidad, que haya esa actividad y ese acuerdo entre ambas partes o varias partes para ver a Dios en acción. Y eso también, con eso podemos descubrir el propósito de Dios, porque mira, y en el cielo vemos que hay una organización, vemos que hay jerarquía, que hay ciertos dominios y potestades en el cielo, pero también el diablo las tiene. Tiene sus potestades, sus gobernadores, sus principados. Hay una organización. El diablo, Señor lo reprenda, no trabaja solo. Pero Dios tampoco. Dios todo lo puede hacer si Él quisiera, sin tener la necesidad de utilizarnos a nosotros o de usar a los ángeles. Pero Dios, ese es Él. Eso es uno de los, posiblemente de los misterios más grandes que hay, de tantos que hay. De por qué Él quisiera involucrar al ser humano, por ejemplo, que somos más inferiores que aún los ángeles. Así sea el ángel más chiquitito en el cielo, nosotros todavía somos inferiores a ellos. Por eso que en uno de los salmos vemos que el salmista dice: oh Señor, ¿qué es el hombre que tú te aferras a él? Es menos, lo hiciste menos que los ángeles, más inferior. No tenemos el poder y la gloria que tienen ellos. Sin embargo, el Señor le plujo a que nosotros formáramos parte del plan de Él. Creó a Adán y a Eva con ese fin. Vemos que el estar de acuerdo es importante, porque Él quiere que nosotros también conozcamos lo que es el poder de involucrarnos todos. Y el final de esto es que conociendo el propósito de Dios tiene mucho que ver con lo que es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Habacuc 2:3 dice: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Esta es la versión nueva versión internacional. El tiempo de Dios es muy crucial.
Y constantemente nosotros jugamos con el término de que el tiempo de Dios o el tiempo perfecto de Dios. Pero para poder conocer el propósito de Dios es esencial que nosotros sepamos cuál es el tiempo de Dios. No adelantarnos, no atrasarnos, sino justamente cuando Dios tiene todo organizado. Cada hombre, cada situación, cada circunstancia, cada pieza crucial que Dios movía en su palabra, se movió justamente en su tiempo. El nacimiento de Jesucristo fue justamente en un tiempo determinado. No se pudo hacer antes ni después. Tenía que ser justamente. Justamente cuando estaba presidiendo el rey que estaba en ese tiempo. Tenía que ser justamente cuando estaba todo como estaba. El tiempo de Dios es bien importante para que nosotros podamos conocer lo que es ese y conocer el propósito de Dios. El propósito de Dios nos lleva a nosotros a entender que nosotros estamos aquí con el fin de complacerlo a Él, no a los hombres. Y nuevamente este es el problema que estamos atravesando hoy más que nunca. Este deseo incesante de querer comprobar a la gente o probarle o mostrarle es uno que simplemente está lleno de el ego. Nuestro ego nos lleva a veces a querer lucirle a los hombres lo que realmente no debiéramos de lucir, sino que nos toca a nosotros buscar cuál es el fin de lo que Dios desea para con nosotros. Cuando nosotros nos ponemos, y con esto concluyo con este estudio, sé que es corto y preciso, pero quiero establecer el fundamento para la serie. Cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, la palabra, hay varios versos que establecen que el hombre que, camina según el propósito de Dios, que Dios endereza su vereda, endereza su camino, que hallará ese apoyo, ese respaldo de parte de Dios. Y todo es porque el hombre que confía en el Señor y camina según los designios de Él, pues va a poder comprender, ¿verdad?, cómo Dios trabaja. O sea, va a poder de alguna manera conocer un poco el patrón, porque Dios en realidad es un poco impredecible. No hay forma de realmente tú decir, ya yo conozco a Dios cómo Él trabaja. En ocasiones Él le gusta tirarnos curvas, y eso no lo digo de una forma despectiva, sino que Dios es Dios. Y cuando tú y yo creemos que lo tenemos descubierto, Él busca la manera de tirarnos una curva. Es impredecible, pero Dios busca que nosotros caminemos según ese propósito. Que de hecho, ese era el problema que ocurrió, por ejemplo, con Job. Job no entendió el propósito de Dios, y por eso que en su desespero, en su crisis, refunfuñó un poco. Había un poco de confusión en él, porque él decía, pero espérate, que yo no entiendo esto, porque... Y vemos, por ejemplo, en el capítulo 29 de Job, si tú lo lees, vemos cómo él se halagaba de las cosas que él hacía, de cómo Dios lo respaldaba y cómo Dios hacía que él pues fuera el centro. Amén. Incluso hay una parte donde él dice que yo recuerdo cuando yo llegaba y los ancianos se levantaban porque sabían que venía, como por así decirlo, parafraseando, por aquí venía un hombre de Dios. Entonces, él recordando esa cosa en su condición, no entendió el propósito de Dios, que era que lo estaba buscando en realidad fortalecerlo, aunque Dios había hecho un acuerdo con Satán, que eso es otro misterio, pero estaba buscando fortalecer en él algo que Dios sabía que le faltaba. Porque no es que él había pecado, que era un hombre malo. De la boca de Dios, yo creo que mejor recomendación no la vas a hallar. Dios mismo dijo, esto es un hombre recto, temeroso de mí, apartado del mal. Pero Dios sabía que en su inocencia de este orgullo que él sentía de que este es mi Dios y esto es lo que Dios hace por mí,
fue lo que provocó que el mismo Satán dijera, no, pero es que tú lo tienes protegido, o sea, quítale el cerco. Quítale el cerco para que tú veas que él va a blasfemar contra ti, porque él se va a dar de cuenta en ese momento que todo este tiempo, todo lo que él estaba, todo lo que lo hacía adorarte a ti, eran las bendiciones. Pero el Señor dijo, no, yo veo y yo sé que la fe de él es de esto, pero quiero fortalecerla. Y eso, al no conocerlo, lo llevó a refunfuñar, a cuestionar. Por eso Dios se levanta y le dice, ¿quién es este que habla sin entendimiento? Y vemos al final que él comprendió y dijo, ok, ahora entiendo. Ve, el final de todo eso es conocer ese propósito. Para que usted y yo no andemos por ahí, no entendiendo las cosas, no comprendiendo el porqué, sino más bien, Señor, ¿qué es lo que tú pretendes enseñarme a través de esta lección, de esta situación? ¿Y qué es lo que voy yo a manifestar a través de? O sea, ¿qué es lo que tú quieres que yo ahora manifieste aún mayor que no estoy manifestando? ¿Será el gozo? ¿Será gratitud? Porque algunos de nosotros necesitamos ejercitar más, ser personas gratas, menos, ¿verdad? Quejosas, sino más gratas, más agradecidos, que era otro tema que estaban tocando en la radio en esta mañana, cuando estaba en el carro que lo escuchaba. Decían, nosotros tenemos que ser más agradecidos. Hay cosas, hay personas, por ejemplo, no sé dónde lo escuché, pero decía, tú que te estás quejando que no tienes dinero, pero hay un deambulante que quisiera tener aunque sea $1. Y ese deambulante que se está quejando porque no tiene un hogar, pero hay una persona en el hospital ahora mismo que le han dado poco tiempo de vida, que quisiera por lo menos estar aunque sea en un rincón por ahí. Y esa persona que está en el hospital, que se está quejando, que tal vez está enfermo, hay una persona que ya está muerto, que quisiera, aunque sea, que le dieran una oportunidad en una cama, aunque sea en un hospital, para poder tener a su familia cercana. Y esa persona que está muerta, que tal vez está quejándose de que, ¿por qué no tiene más oportunidad de vida? No sabe que hay una persona en el infierno ahora mismo que quisiera que aunque sea estar muerto, pero sabiendo que está bien en las manos del Señor. O sea, a veces nosotros nos quejamos y no nos damos de cuenta que hay un propósito de Dios atado a algo. Y es importante que usted y yo pues veamos las cosas desde ese punto de vista, desde la óptica de Dios. Cómo es que Dios lo ve y cómo nosotros entonces podemos abrazar eso y decir, Señor, lo veo de esta manera. Ayúdame entonces a yo ser más paciente, más gozoso, más firme, que mi fe se estimule para yo entonces vivir en esta vida como tú quieres que yo viva. Porque nuevamente, con dinero en el banco, con buenos carros, buena casa, buena familia, todo estable, cualquiera adora a Dios. Cuando todas esas cosas faltan, entonces es que se busca la razón del porqué de las cosas. Pero es importante buscar y conocer este propósito. ¿Alguna pregunta? Nada. Ustedes lo están haciendo muy fácil para mí. Bien. Alabado sea el nombre del Señor. Como dije, este es el principio de lo que vamos a hacer, una serie de conociendo el propósito de Dios. Puede ser que lo hagamos por 3 o 4 semanas, pero este es el comienzo de todo. Bien, vamos entonces así a orar para ser despedido. Bendito Jesús, y dar gracias al Señor. Le pido encarecidamente, mis amados, como dije a los que nos están viendo por la red social, no se pierda el estudio, comparta con nosotros, siga con nosotros. Amén, que nos vamos a gozar. Vamos así a orar y dar gracias al Señor. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos toda la gloria, Señor, en esta noche, por esta oportunidad que tú nos das, Padre Señor, de poder estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre Señor, por este estudio que hemos comenzado sobre conociendo el propósito tuyo
Ayúdanos, Padre, Señor, a través de tu palabra, a que nosotros nos podamos acercar cada vez más a ti, Señor, para seguir conociendo cuál es tu voluntad, cuál es el propósito por la cual tú nos has escogido y nos tiene aquí, Señor, en este mundo. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han llegado a este lugar y a todos aquellos que pudieron conectarse, Señor. Nos vamos de este lugar, Padre mío, pero jamás de tu presencia. No te desconectes de nosotros y nosotros no nos vamos a desconectar de ti, Padre. Sigue bendiciéndonos, Señor. Llévanos hacia nuestro respectivo lugar con la bendición del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Dios le bendiga. Santo eres. Today at